transversa, y en la porción transversa se da una característica bien particular, que es que existen algunas ramas que van interactuando con las arterias cervicales ascendentes y cervicales profundas y las mismas arterias que eran derivadas de la arteria subclavia, y comienzan a dar un conjunto de colaterales que van a ser importantes, sobre todo en la interacción o cómo le proponen una ayuda al sistema de arterias longitudinales que van a ser las arterias espinales. Porque estas arterias se van a empezar a armar un entramado entre las arterias cervicales ascendentes y cervical profunda, y comienzan a proyectarle ayuda hacia la médula espinal como arterias segmentarias medulares. Entonces vamos a tener que aproximadamente entre los primeros segmentos cervicales se le proyecta hacia la médula espinal una ayuda hacia el sistema de arterias espinales, anterior y posterior. Luego tenemos que existe una región que nosotros la hablamos al principio de la clase, que da la vuelta, ¿cierto? Que es un sistema de sifón, y que ese sistema de sifón se le denomina porción atlántica de la arteria vertebral. La porción atlántica entonces da la vuelta en compañía muchas veces del nervio cervical 1, y inmediatamente se hace subaracnoidea para poder ingresar a través o en relación al tronco encefálico y conformar finalmente la arteria basilar. Una vez que se conforma la arteria basilar estamos en el puente, ¿cierto? Pero antes de eso estamos a nivel de la médula oblonga o bulbo, y ahí se da una arteria importante o un par de arterias importantes, pero la más de todas es la arteria pica, que lo hablamos ayer, ¿cierto? La arteria cerebelosa posterior inferior. Y dijimos por qué era importante clínicamente, cuáles eran las divisiones que tenía, y que en algunas ocasiones puede además desprenderse de esa arteria pica arterias que son espinales posteriores, por ejemplo. Y a ese nivel también se dan las arterias espinal anterior, que ahí podría ser representada como esa, ¿no? No, esa no la dije. Pero una arteria que van a ir siendo convergentes, como lo vimos ayer en el cerebro, que finalmente acompañan a la médula oblonga y también a la médula espinal por anterior. Las arterias espinales posteriores también nacen de esta región, pues, con la diferencia de que la arteria espinal anterior es única y las arterias espinales posteriores son dobles, ¿ya? Van por los surcos dorsolaterales de la médula espinal. Pero dan un conjunto de arterias que son colaterales. Aquí podemos ver el sistema de arterias vertebrales y de arterias carótidas. Aquí se ve cómo el sistema carotídeo da una irrigación a toda la región anterior y media del cerebro. En cambio, el sistema de arterias vertebrales le da una irrigación a la región posterior. Más bien, y sobre todo a la región que se denomina romboencéfalo. Por lo tanto, ¿cuáles son los grandes territorios de irrigación de la arteria vertebral? El cerebelo y el tronco del encéfalo, con puente, con médula oblonga, con mesencéfalo, con todo lo que corresponde hacia esa región, y por supuesto las meninges. Por lo tanto, las cavidades del cuarto ventrículo, por ejemplo, y el acueducto mesencefálico están irrigados por el sistema de arterias vertebrales. Y por supuesto, la gran ayuda que mantiene el sistema de arteria vertebral y basilar es la cerebral posterior, que le da una irrigación a la región posterior del cerebro, es decir, al lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal con la cara inferior. Esa va a ser una arteria más bien cortical, ¿cierto? Que va a ir hacia las periferias, hacia la corteza cerebral. La arteria cerebral posterior, entonces, una vez que nace y se desprende de la arteria basilar, va en búsqueda, se pierde inmediatamente. No sé si se dieron cuenta ayer, pero cuando nosotros estábamos viendo el círculo arterial del cerebro, la única que nos vimos como tronco es la arteria cerebral posterior, porque inmediatamente se pierde por el tentorio cerebeloso y finalmente va a ir en búsqueda entre cerebro y cerebelo, y se distribuye de esta forma, haciendo de que va a tener ramas que van a ser laterales y ramas que van a ser mediales. Las ramas laterales se van a conformar en relación a toda esta región cerebral, que es parte del lóbulo temporal, y por lo tanto hablamos de arterias temporales. De arterias temporales anteriores y posteriores, o en algunas ocasiones hay temporal anterior, media y posterior, pero de la arteria cerebral posterior. Recuerde de que la arteria cerebral media también tiene ramas temporales, ¿cierto? Que las habíamos visto ayer. Y después tenemos estas colaterales mediales de la arteria cerebral posterior, que dentro de las más importantes tenemos esta, que es una arteria que es pericallosa posterior, y que se une, o sea, anastomosa con la arteria que habíamos visto ayer, que se llama pericallosa anterior, o la pericallosa,
que era parte de la arteria cerebral anterior. Y la otra arteria que es bien particular y se puede observar bien, es la que va por ese surco, que se denomina surco parieto-occipital medial, que se denomina entonces arteria parieta-occipital o parieto-occipital medial. Y finalmente, por este surco funcional, se incorpora la arteria calcarina. Por lo tanto, todas las arterias que son de la región posterior cerebral son parte de la arteria cerebral anterior. Ayer hicimos una analogía y dijimos, bueno, finalmente la arteria cerebral anterior, media y posterior son un gran sistema de arterias que son corticales finalmente, a pesar de que tienen ramas centrales, pero pareciera que están conformadas para poder dar una irrigación hacia la corteza cerebral y no hacia los núcleos de la base o no hacia las regiones más internas, a pesar de que la arteria cerebral media, sobre todo, tiene esas arterias lentículo-estriadas, ¿cierto?, que van hacia lo profundo. Bien, aquí entonces el cerebro tiene varios sistemas de irrigación. Nosotros hablamos de que una arteria, por ejemplo, cerebral anterior tenía ciertas ramas, ¿cierto?, que tendrían cómo se distribuía la arteria cerebral media con estas lentículas estriadas, central larga, etc. Las recurrentes de Hübner, y usted se las debe aprender. Pero lo que debemos comprender, como en un contexto general, es que existe un sistema periférico, que es lo que estábamos hablando, que es el sistema cortical, que tiene relación con las arterias cerebrales, todas las cerebrales. Un sistema ventricular o coroideo, nosotros hemos hablado de las arterias coroideas, ¿cierto? Una arteria coroidea anterior, que es rama de la arteria carótida interna, una arteria coroidea posteromedial y otra posterolateral, una arteria que ambas arterias coroideas posteriores son ramas de la arteria cerebral posterior. Entonces tenemos un sistema ventricular que está dado por estas arterias coroideas. La coroidea anterior, una coroidea posterolateral y una coroidea posteromedial. La posterolateral, la coroidea posterolateral, va a ir a dar un territorio de irrigación hacia el ventrículo lateral, en compañía de la coroidea anterior. Ayer vimos cuál era la coroidea anterior, la analizamos, la vimos en la luma estereoscópica. La coroidea anterior además mantiene un territorio de irrigación profundo, o sea, lleva arterias que se meten hacia lo profundo, siendo un sistema central finalmente, o aporta hacia el sistema central como este. Y la coroidea, que se denomina posteromedial, da vuelta por el tronco encefálico y se mete hacia el ventrículo medio, también como parte del sistema de arteria cerebral posterior. Por lo tanto, tres arterias importantes ventriculares. El sistema central tiene que ver con estas pequeñas arterias que derivaban de las grandes arterias y que se iban a incorporar hacia la masa encefálica desde inferior y que se iban a proyectar en ángulo de 90 grados hacia, por ejemplo, los núcleos de la base o la cápsula interna o estructuras que son internas del cerebro. Por lo tanto, existe un grupo central que va a ser anterior, medio y posterior, derivada de cada una de las arterias cerebrales. Y adicional a eso, un sistema basal. Y el sistema basal está a cargo de lo que nosotros hablábamos en la clase anterior, de este grupo de pequeñas arterias del círculo arterial del cerebro, que se denominaban posterolaterales, ¿cierto?, posteromediales, anteromediales, que son pequeñas arterias que derivan del círculo arterial del cerebro y que perforan la región para ir a dar un sistema basal hacia la hipófisis, hacia el infundibulum, hacia el hipotálamo, hacia el tálamo, hacia las regiones del pulminar del tálamo, es decir, hacia la base del cerebro. Es decir, que esto no es un sistema azaroso, ¿cierto?, que tiene un orden preciso y que está dado de esta manera, desde las arterias cerebrales, que son bien periféricas, hasta pequeñas arterias que van a ser basales. La irrigación del cerebelo, nosotros la analizamos de manera independiente, ¿cierto? Dijimos que una arteria nacía, por ejemplo, de la arteria vertebral, otras nacían de arteria basilar, por ejemplo, o otras eran terminales de la arteria basilar. Pero en estricto rigor tenemos tres arterias que usted no las puede olvidar. Son la arteria cerebelosa superior, ayer la vimos, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posterior-inferior. La arteria cerebelosa posterior-inferior la reconoce porque es la más voluminosa de todas, porque nace de la arteria vertebral, porque va a dar irrigación al cordón lateral de la médula oblonga, que dijimos cuál era su importancia clínica, por la irrigación que mantiene
hacia el núcleo trigeminal, o más bien al núcleo espinal del trigémino, que tiene que ver con la función o con la sensibilidad, ¿cierto?, de la cara. Y es una de las arterias que se puede infartar, la arteria pía. La arteria cerebelosa anterior inferior es la menos voluminosa, nace directamente de la arteria basilar, normalmente. De ella se puede desprender la arteria laberíntica o también la auditiva interna, o podría la auditiva interna nacer directamente de la arteria basilar. Pero lo importante es que siempre van juntas. La arteria entonces cerebelosa anterior inferior y la arteria auditiva interna, esa que se mete por el conducto auditivo interno para dar irrigación al nervio vestíbulo coclear. Y la arteria cerebelosa superior, que le da la mayor cantidad de irrigación a la corteza cerebelosa. Bien, ¿cómo se irriga entonces la médula espinal? Para entender el sistema de irrigación de la médula espinal, uno tiene que entender cómo se formaron las arterias espinales. Y la arteria espinal anterior, que usted la vio ayer, aquí no se ve bien, pero ¿se acuerda que una vez que las arterias vertebrales ingresan y van formando la arteria basilar, descienden dos pequeñas arterias? En un cerebro vimos que eran dos, en otro cerebro vimos que había una variación anatómica y se derivaba de solamente una, y descienden por el surco mediano ventral, o la fisura mediana ventral de la médula espinal, que se ve un poco aquí. Pero dijimos también de que esa pequeña arteria que se va a hacer espinal anterior rápidamente disminuye su calibre y pareciera ser demasiado insignificante como para dar una irrigación a la médula espinal. Y efectivamente tiene incorporación de nuevas arterias. Por ejemplo, aquí hay incorporación de arterias que parecen ser torácicas, ¿cierto?, intercostales. Y se le van a incorporar estas arterias que se denominan segmentarias medulares. ¿Para qué? Para poder aumentarle el flujo, aumentar el calibre y que la espinal anterior llegue hasta el cono medular. ¿Cómo se incorporan estas y en cuántas? Se incorporan en tres regiones: en región cervical, en región torácica y en región lumbar. Pero de manera específica se incorporan al menos tres arterias segmentales o segmentarias a nivel cervical, a nivel de C3, de C6 y de C8, o de segmento C8. A nivel torácico se incorpora una que es a nivel de C7, perdón, de T7 o T6. Y como hablamos de que el segmento torácico solamente tiene una ayuda segmentaria medular, entonces el territorio más pobremente irrigado dentro de la médula espinal, a nivel de región torácica. En relación a la región lumbar, se incorpora otra arteria que yo no sé si la tenemos acá, así que no la coloco. Pero imagínense más o menos lo mismo, solo que en la región lumbar se incorpora una más voluminosa, con mayor calibre, y que se denomina la arteria radículo medular mayor o magna. Radículo medular mayor o magna. O también se le denominaba antiguamente, todavía seguro que se le denomina arteria radículo medular de Adam-Kiewicz. Y esa arteria le da incorporación al segmento medular para darle una irrigación al cono medular y a la caudequina. Porque obviamente en esa región crece la médula espinal, tiene muchísimos nervios y necesita incorporación de distintas arterias. Bueno, esta es una de las grandes que le da irrigación, y las otras son las arterias que usted, me imagino, conoce, que son las sacras laterales, ¿cierto? Y las arterias lumbares. Esa arteria radículo medular de Adam-Kiewicz nace de la primera o la segunda arteria lumbar, pero es mucho más voluminosa y además tiene una característica adicional: solamente se da en el lado izquierdo, solamente está presente en el lado izquierdo, el lado derecho no, solamente arteria lumbar y va para otro lado. Por lo tanto, el cuerpo se preocupa de en ciertos momentos entregarle una irrigación segmentaria e incorporarle entonces irrigación a la médula espinal. En relación a las arterias espinales posteriores, primero, recordar, son dos, no una. La arteria espinal anterior es única. Las arterias espinales posteriores son dos. Y su origen es variado, ya lo dijimos. Pueden ser de una u otra o de otra arteria. Lo importante es que recorren por los surcos dorsolaterales, por toda la médula espinal, y se incorporan en ayuda a la espinal anterior. Entonces, habrán algunas arterias
derivadas de las intercostales, derivadas de las arterias cervicales, derivadas de las lumbares, que van a ir hacia la médula espinal, pero no todas llegan hacia la médula. La que nosotros estamos hablando, esas arterias segmentarias medulares, son las que llegan a la médula. Pero habrá otras que se denominan arterias radiculares, que solamente se desprenden para llegar a la raíz espinal y al ganglio sensitivo, por ejemplo, espinal. Las arterias que se denominan radiculopiales, que efectivamente van a llegar a la médula espinal, pero solo hasta la pía madre, y dan una irrigación externa a las meninges, hasta ahí llegan. Y después tendremos las radiculomedulares. Por eso que la arteria de Adam-Kiewicz se denomina arteria radiculomedular de Adam-Kiewicz, o radículo medular mayor, porque esa sí da incorporación hacia la médula espinal y sí termina dando la irrigación hacia la región. Bien, si nosotros sacamos todo esto, todas esas estructuras externas a la médula espinal, que es donde nacía esta irrigación, nos quedamos con los segmentos medulares y tenemos que entender que, fíjense lo siguiente, aquí tenemos la arteria espinal anterior, aquí tenemos una arteria que es segmentaria, ¿cierto? Es decir, que va hacia uno de los segmentos medulares y le incorpora irrigación. Pero por ejemplo aquí, a lo mejor una de estas no alcanza a llegar, o esa, y solamente llega a dar irrigación como arteria radicular. Otras irán hacia posterior e incorporarse al sistema de arteria espinal posterior, para que finalmente las arterias espinales anteriores y posteriores formen un sistema de irrigación periférico a la médula espinal y otro sistema que está avanzando en la fisura mediana ventral y que forma un sistema central de irrigación. Finalmente, fíjense cómo es como si tuviese un sistema de irradiado central aquí y otro sistema periférico. Y entre los dos forman la irrigación completa de la médula espinal. Ese sistema central está dado principalmente por la arteria espinal anterior. Y el sistema periférico está dado principalmente por las arterias espinales posteriores. Esto es importante porque una lesión arterial podría dar un problema, una hipoxia de solamente una subregión de la médula espinal sin incorporar todo el segmento. Solamente, por ejemplo, por una compresión de un nervio o por un crecimiento o el sobrecrecimiento, ¿cierto?, de un pequeño tumor que lleve consigo, por ejemplo, la destrucción de las arterias que van, por ejemplo, a la raíz posterior de un nervio. Y eso es suficiente para dejar, por ejemplo, sin irrigación periférica a esta región. Y si nosotros dejamos sin irrigación a esta región, pero todo el resto está perfecto, dependiendo del nivel, bueno, tendremos un problema de sensibilidad, ¿no?, de sensibilidad somática. Porque las áreas afectadas de un nivel específico sería, por ejemplo, la sustancia gelatinosa. Esa es la manera que después tenemos que pensar. Por eso que esto es importante. No es que después ustedes se sepan esto como de memoria de arteria espinal anterior y posterior. Y después tiene que pensarlo, tiene que tener esa imagen para que en su cabeza, para que usted piense en un caso de neuroanatomía. Eso quedó pendiente de la semana pasada. Pero lo que nos convoca hoy es hablar del tronco encefálico. Bien. Nosotros vamos a dividir en dos partes el tronco encefálico. Una clase que se va a denominar configuraciones externas del tronco, etc. Y otra que se va a denominar configuración interna del tronco. Porque es más o menos parecido a la médula espinal. Es decir, vamos a ver cómo se construyen periféricamente las estructuras, por qué algunos núcleos, por ejemplo, se proyectan y salen, o por qué hay sustancia blanca que se proyecta como un colículo, como un surco, por qué hay un sobrecrecimiento de la médula oblonga y por qué otra parte se mantiene igual que la médula espinal. Todo eso se configura desde lo exterior, desde lo externo. Pero el interior del tronco encefálico es mucho más complejo que la médula espinal. Y por eso necesita un apartado independiente. Miren, el tronco encefálico se constituye por tres grandes tejidos que son diferenciados porque
Por uno pasarán ciertas vías y por otro pasarán otras vías. O se formarán otros núcleos. Entonces, diremos que la porción más anterior, más bien la más inferior del tronco encefálico, que es esto, el tejido se denomina base o pie del tronco encefálico. La base del tronco encefálico. ¿Por qué base o pie? Porque el tronco encefálico mantiene una inclinación de 55 grados sobre el clivus, de tal forma que el tronco encefálico está recostado sobre el clivus, y por lo tanto, si usted lo coloca esto recostado, esto quedará hacia inferior. Por lo tanto, esto es la base del tronco del encéfalo. Por esta base del tronco del encéfalo pasarán todas las vías que se proyectan, por ejemplo, desde la médula espinal o desde la corteza cerebral, que hemos dicho tantas veces. Por aquí van. No van por aquí. Entonces empezamos a comprender de que, todas las vías espinotalámicas, las vías que van hacia inferior, las vías que son córtico-espinal, córtico-nuclear, todas esas vías que las designaron en la médula espinal pasaron por aquí, por la base. Y este tejido deriva de lo mismo que en la médula espinal, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en el tegmento es un tejido que es nuevo, digamos, dentro de la formación del tronco encefálico, y es el que expande el tronco encefálico. Y el tegmento va a mantener columnas nucleares propias. Es decir, el tegmento es tejido intrínseco del tronco encefálico. Y en el tegmento se van a desarrollar los núcleos de los nervios craneales. Entonces no es que esté todo mezclado, que una vía pase y sortee un núcleo o pase entre medio de un núcleo, dependiendo del núcleo. Los núcleos de los nervios craneales están en el tegmento. Otros núcleos están aquí, pero por aquí pasan las vías. Así también, este tejido que se denomina techo o tectum estará parcialmente involucrado en el tronco del encéfalo. Algunas regiones superiores la mantendrán a nivel del mesencéfalo y otras regiones bien inferiores la mantendrán a nivel del bulbo. Pero lo importante del techo o tectum, que van a ser normalmente núcleos de relevo de información. Núcleos de relevo de información. Bien, otra cosa interesante y básica es que el tronco encefálico se divide en 3 subregiones. En la médula oblonga o bulbo raquídeo, en el puente, que se puede ver acá, antiguamente denominado protuberancia anular o puente de Barolio, protuberancia anular, pero de eso ya nada, ahora solo puente. Hacia superior una área que es pequeña, que no tiene grandes derivaciones, no tiene grandes cambios desde que fue una vesícula, ¿cierto?, embrionaria primaria, ni siquiera pasó a una vesícula secundaria distinta, porque es el mesencéfalo, y en el mesencéfalo se constituyen estructuras que van alrededor del acueducto mesencefálico y no tiene tantas modificaciones, pero es una estructura importante, es corta, es difícil de observar. Ayer estaba tapado, cuando vimos con algunos en el laboratorio, estaba tapado por el círculo arterial del cerebro. Cuando nosotros sacamos el círculo arterial del cerebro, recién se empieza a ver la cara anterior, que es esta región del mesencéfalo. Por tanto, el tronco encefálico mantiene el mesencéfalo, el puente, la médula oblonga, y adicional a eso, por posterior, el cerebelo. Pero eso es una estructura distinta. Aquí podemos ver un tronco encefálico vista anterior, en su configuración externa. Y se puede ver también que mantiene la gran cantidad de nervios craneales. Ahí se pueden ver todos los nervios craneales. El primero y el segundo no son parte del tronco encefálico, como se puede ver, son estructuras más superiores. Y las que comienzan a ser parte del tronco son del tercero hacia abajo. Entonces, entre el nervio oculomotor y el nervio hipogloso se proyectan todos con orígenes aparentes desde el tronco encefálico. Eso es algo que usted se debe manejar. Por lo tanto, los que están sobre ese nivel, sobre el tercer par, ni siquiera son nervios. Ni siquiera son nervios. Son extensiones del telencéfalo. Es puro cerebro puesto en otro lugar. Como por ejemplo, el nervio óptico, que alguna vez lo vimos, ¿cierto? Que decíamos que era un tracto óptico, y como lo que ocurre a nivel del tracto olfatorio. ¿Ya? Por lo tanto, el nervio 1 y 2, cosa en caso independiente, del 3 hacia abajo es parte del tronco encefálico. Aquí podemos ver cómo se delimita
aproximadamente el mesencéfalo, y que existe una región que se denomina sustancia perforada posterior, que está en relación al mesencéfalo, pero no es parte del mesencéfalo, es parte del diencéfalo. Y inferior a eso se puede observar un surco ahí, que se denomina surco pedúnculo continuo, que delimita la transición entre mesencéfalo y puente, y otro surco inferior al puente que se denomina bulbo continuo y que involucra la transición entre el puente y la médula oblonga o oblongada. Por posterior, el tronco encefálico se ve totalmente distinto, ¿cierto? Se ve un mesencéfalo que está constituido básicamente por esos colículos, por esa lámina. Por posterior hay que sacar gran parte del cerebelo para poder observar esa gran cavidad que se va a denominar el cuarto ventrículo al espacio y a la fosa romboidal, si es que estamos viendo el piso. Fosa romboidal. Y esa fosa romboidal va a ser parte del puente y va a ser parte del bulbo a niveles inferiores. Y luego tenemos el bulbo, que es una estructura muy similar a la médula espinal, pero tiene algunas modificaciones. Se le incorporan algunas modificaciones en su configuración externa. Por la cara lateral podemos ver que existen una serie de diferencias a nivel del bulbo en relación a la médula espinal. Una serie de núcleos parecieran aumentar de tamaño y disminuir la cantidad de fibras blancas, ¿cierto? De fibra, y por lo tanto se pueden casi ver a contraluz ciertos núcleos. Por lo tanto se incorporan ciertos núcleos importantes a nivel del bulbo. Vamos por partes. Bulbo, cara anterior. En el bulbo, nosotros encontramos, bulbo, médula oblonga, encontramos una estructura que mide aproximadamente 3 centímetros en sentido cefalocaudal, 2.2 centímetros en sentido lateral, y en su región más abultada, porque en la región más estrecha del bulbo sigue midiendo lo que mide la médula espinal, que más o menos es 1,5 centímetros. ¿Ya? Pero en la parte más abultada, 2.2 centímetros por 3 centímetros. Tiene límites que son bien claros a nivel superior, pero muy poco claros a nivel inferior. A nivel superior tenemos un límite que se denomina surco bulbo continuo. El surco bulbo continuo entonces demarca la separación, y a nivel inferior se demarca la separación por una región donde se entrecruzan las fibras de las vías que se denominan córticos espinales y que se denomina la decusación piramidal. Un área donde se pierde la fisura mediana anterior. Y entonces decimos que ahí está la transición entre el bulbo y la médula espinal. Pero sabemos que en lo profundo, esta vía lo que pasa es que se cruza de lado a lado, y por lo tanto se pierde esa fisura. Ese es el límite inferior del bulbo. Fíjense que se compone igual, como en la médula espinal, de una fisura mediana, ¿cierto?, anterior, que se proyecta, se interrumpe por esta decusación piramidal, y luego su fisura mediana, pero ahora fisura mediana anterior del bulbo, se proyecta hasta un foramen, que se denomina foramen ciego del bulbo, foramen ciego, que es justo cuando se encuentra con el surco bulbo continuo. El surco bulbo continuo, que se ve aquí, es un surco importante porque mantiene el origen aparente de ciertos nervios craneales. El nervio sexto, o motor ocular externo, que nosotros alguna vez dijimos por dónde se iba, cuál es la relación con el seno cavernoso y hasta dónde llegaba. El nervio sexto se incorpora, fíjense, por sobre estas estructuras abultadas, que se van a denominar las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares. Porque a ese nivel tenemos las vías que se denominan córticos espinales, que son las neuronas piramidales, ¿cierto? Y efectivamente, el área más abultada de la región de las fibras piramidales es esta. Por lo tanto, se denominan las grandes pirámides vulvares. Ahí va las vías que denotan el movimiento, ¿cierto? Vías corticoespinales pasan por ahí. Bien, entonces como esto se denomina pirámide vulvar,
existe una fosa sobre eso, una pequeña fosa, donde se incorpora el nervio abducens, que se denomina fosa suprapiramidal. Lógico, ¿cierto? Fosita suprapiramidal. El origen aparente, entonces, del nervio sexto es la fosita suprapiramidal del surco bulbopontino. Lateral a eso, nos encontramos con esta estructura que se denomina la óliva vulvar. La óliva vulvar es una región abultada de aproximadamente 1.2 centímetros de alto por 0,5 centímetros de ancho y que mantiene dentro un núcleo. Usted se lo debe imaginar, existe un núcleo que se expande, y como se expande, las fibras blancas también se expanden. Entonces dejan esta estructura más abultada, ¿cierto? Ahí hay un complejo nuclear adentro que se llama complejo nuclear de la óliva o complejo olivar inferior. Dijimos que esto entonces era la óliva vulvar. Perfecto. Sobre la óliva vulvar existe otra fosita, ahí aproximadamente, y no hay al lado, pero que donde nace este nervio, que es el séptimo par. El séptimo par, por lo tanto, nace sobre la óliva. Después usted lo verá en otros textos. Y sobre la óliva en una fosita que se llama supraolivar. De la fosita supraolivar del surco bulbopontino nacerá el origen aparente del nervio séptimo par. Ahora, acabamos de decir algo que yo espero que usted lo entienda. Dijimos origen aparente. Significa que es el origen por donde aparece en el tronco encefálico, pero no es el origen real. Y aquí tiene que usted saber ambos. Uno es el origen aparente, que es donde aparece en un surco, en una fosita, en el tronco encefálico. Y otro es el origen real, que es un origen en el núcleo. Entonces el origen nuclear, por ejemplo, del nervio séptimo par, se encuentra a nivel del cuarto ventrículo en el núcleo motor del séptimo par. ¿Se entiende? Y eso va a servir para que cuando analicemos una lesión nuclear, o infranuclear, o supranuclear, tendremos que saber sobre orígenes aparentes o sobre orígenes reales. Es decir, el origen real de un nervio craneal es su núcleo. Su núcleo. Y ese núcleo está en distintos niveles. El origen aparente es donde aparece en el tronco encefálico. Bien. Hay otra versión que le llaman orígenes óseos, que es donde aparecen en un foramen, en el neurocráneo. También es importante saberlo, pero como estamos metidos netamente en neuroanatomía, al menos usted debe saber orígenes aparentes y orígenes reales de los nervios craneales. Dijimos entonces que el nervio facial es un nervio, tiene una pregunta que va a hacer, de morfo, totalmente. ¿Es un nervio sumítico o es un nervio faríngeo? Faríngeo o branquial, como quiera. Perfecto, faríngeo. ¿El nervio hipogloso es somítico o es faríngeo? O mejor dicho, ¿cuáles son los nervios que se denominan faríngeos o branquiales? Trigémino, facial, vago, glosofaríngeo. Punto. El resto son todos somíticos. ¿Ya? Se los digo porque normalmente los textos de neuroanatomía les dicen el séptimo par somítico o en este caso branquial o faríngeo. Entonces ustedes deben interpretar eso. Ah, perfecto, lo entiendo. Alguna vez me dijeron de dónde derivaban, por ejemplo, del segundo arco faríngeo, los músculos, por ejemplo, y los nervios que van a hacer la mímica, por ejemplo, o del primer arco. Bien, séptimo. Lateral al séptimo hay un pequeño nervio que le corresponde también al séptimo, que se denomina séptimo intermedio, o nervio intermedio de Winsberg, o intermediario de Winsberg, pero finalmente es un facial, o facial intermedio, pero es parte del nervio facial. Y el nervio facial, usted sabe que es motor, ¿cierto? Más que claro, porque va hacia músculos de la cara, ¿cierto? Bueno,
Específicamente, ese nervio, que es derivado de él, es sensitivo y sensorial. Sensitivo y sensorial. O sea, el intermedio facial es la porción sensitiva y sensorial del nervio. Significa de que este es el que lleva la información sensitiva. ¿Se acuerda de la zona de Ramsay-Hunt? Una región sensitiva de la concha auditiva. De la concha auditiva, que dijimos cómo estaba, en algún momento dijimos cómo estaba inervada. Y que esa región estaba inervada por el nervio facial. Pero el nervio facial lo denotamos como nervio motor. ¿Cómo me dice ahora sensitivo? Es que es este nervio. Este es lo que lleva la vía. O el gusto. Dijimos que el gusto lo llevaba el nervio lingual, ¿se acuerdan? Pero a través del nervio cuerda del tímpano, que finalmente llega al nervio facial, a través de este nervio que se denomina intermediario de Whisper. Por lo tanto, aquí tenemos sexto, séptimo, séptimo intermedio y octavo. Y el octavo par, o vestíbulo coclear, que también lo analizamos en algún momento, incluso vimos su vía. Difícil de observar la vía porque no teníamos conciencia, ¿cierto?, de todo el resto de la estructura neuroanatómica y tratamos de ver unos núcleos con lo que podíamos. Pero esperamos que ahora ya empiecen a verlo de otra manera. El nervio vestíbulo coclear nace del ángulo que le produce el surco bulbopontino con el cerebelo, que se denomina el receso lateral del surco bulbopontino. Receso lateral del surco bulbopontino. O también se denomina receso puntus cerebelloso, porque efectivamente está entre el puente y el cerebelo, que es un área importante porque de todos los nervios craneales hay uno que normalmente dentro de lo infrecuente, es muy infrecuente, pero hay uno que se le produce un tumor que es de células de Schwann, que se llama schwannoma. Y el schwannoma de nervio craneal más común es ese, el del vestíbulo coclear. ¿Por qué? Por su ubicación. Porque como se ubica en el receso lateral del surco bulbopontino, roza contra el cerebelo y roza contra el puente. Y el roce hace que se estimulen estas células de Schwann y finalmente formen este tumor. No pasa en otro nervio. Por lo tanto, es muy común hablar del schwannoma del vestíbulo coclear. Bien, entonces en el extremo más lateral vemos esta región. Descendiendo por la cara anterolateral del bulbo, nos encontramos con tres nervios más. El origen aparente de tres nervios. Y ese origen aparente de tres nervios están en el surco dorsolateral. Es decir, que no es donde se ve aquí, porque aquí parecieran estar en el surco ventrolateral. En el surco dorsolateral. Se tiene que imaginar esto como si fuera la médula espinal. ¿Se acuerdan lo que era el surco dorsolateral de la médula espinal? La médula espinal tiene una fisura mediana ventral, un surco ventrolateral, un surco dorsolateral y un surco que es un surco mediano dorsal. Y dijimos que entre el surco mediano dorsal y el surco dorsolateral existía un surco intermedio dorsal donde se proyectaba el fascículo grácil y el cuneiforme. Eso tiene que tener clarísimo para entender esto. Le digo que el glosofaringio, el vago y el accesorio derivan del surco dorsolateral de la médula oblonga y se proyectan hacia anterior y parecen aparecer en esta región. Miren, esto es el surco o fisura ventral de la médula oblonga. Esto es el cordón anterior, homólogo al cordón anterior de la médula. Esto es el cordón lateral, homólogo al cordón lateral de la médula. Por lo tanto, eso es el surco ventrolateral. Pero en este caso, ahora se va a denominar el surco preolivar, porque está anterior a la óliva vulvar. Entonces mantenemos un surco preolivar con alrededor de 10 o 12 filetes nerviosos para la constitución del nervio hipogloso. El origen aparente del nervio hipogloso se constituye en el surco preolivar a través de 10 o 12 filetes nerviosos, tal cual se ve ahí. Por lo tanto, este es el nervio hipogloso y ese es su origen aparente. Sus orígenes aparentes, como ven aquí, casi todos son anteriores. Pero ¿saben qué? Los núcleos no se ubican en el pie o en la base,
¿Dónde se ubicaban? En el tegmento. Por lo tanto, los núcleos de estos nervios están en el otro lado. Entonces ustedes, cuando yo voy a dar vuelta a esto, y le voy a decir, mire, acá está el núcleo del nervio vago, aquí está el núcleo del nervio hipogloso. Usted va a decir, pero ¿cómo si emergían por el otro lado? Sí, pero lo que pasa es que estos están en el tegmento. El tegmento está por detrás. Ya. Por lo tanto, aquí tenemos el nervio hipogloso, aparece el nervio hipogloso por anterior en el surco preolivar. Y existe un surco, aquí que está por detrás de la oliva, que se llama surco retroolivar, ¿cierto? Surco retroolivar. El surco retroolivar no tiene origen aparente de un nervio, está solo. Y tampoco coincide con el surco dorsolateral. El surco dorsolateral es este. Por lo tanto, existe un espacio, porque aquí estamos en relación al cordón lateral, existe un espacio entre el surco que se denomina retroolivar y el surco dorsolateral que se denomina la corredera del cordón lateral. ¿Se entiende por qué? La corredera del cordón lateral de la médula oblonga. ¿Qué es la corredera lateral? Es el espacio de fibras blancas que existen entre el surco retroolivar y el surco dorsolateral, que se ve aquí. Y en el surco dorsolateral se están viendo los nervios que se denominan aquí glosofaringio, vago, accesorio. El accesorio con un origen del surco dorsolateral propio y un origen que es espinal y que ese nace no de un surco, ese nace del cordón lateral. Esas pequeñas raicillas nacen directamente del cordón lateral. Y así uno detecta, estas son las raíces espinales. En cambio, estas son las raíces que son del tronco del encéfalo y son las que van por la región dorsolateral. Por eso que tiene un doble origen, ahí y acá. Bien. Bajo la corredera del cordón lateral y bajo la óliva vulvar se observan como unas arrugas que se denominan las fibras arciformes externas. Fibras arciformes externas. ¿Y saben lo que es? Lo que son las fibras arciformes externas son lo que dejó el cruce de información que se produjo internamente a ese nivel. O sea, van a existir dentro del tronco del encéfalo y dentro de esta área otras fibras que se denominan fibras arciformes en forma de arco, fibras arciformes internas. Fibras arciformes internas. De tal forma, miren, a ver si me sigue, pero miren.